Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 138 de nuestra segunda temporada, comenzamos este año con las pilas recargadas y analizando una de las preguntas más debatidas del cristianismo. ¿Qué significa realmente Romanos 11:26 cuando Pablo dice que todo Israel será salvo? Con el Dr. Rufat exploraremos distintas interpretaciones acerca de esto. Prepárate para lo que se viene en los próximos minutos. Ponte cómodo y disfruta. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Totalmente. O sea, usted también, comparte la experiencia de la mayoría del pueblo evangélico de venir de una mirada escatológica dispensacional. Y hay algo que tiene el dispensacionalismo, que es, a diferencia de quizá de otras teologías, o no sé, el calvinismo, por ejemplo, si uno es presbiteriano, bautista o reformado, la escatología tiene un valor, no digo que no, pero en realidad el centro, principalmente de la predicación, está en el evangelio. Y la escatología complementa, porque está, obviamente, que tiene implicaciones cristológicas, tiene implicaciones soteriológicas, pero en el dispensacionalismo es al revés. El dispensacionalismo interpreta el resto de las cosas. Es el centro, básicamente, de ese tipo de espiritualidad evangélica, ¿no? No se puede negar el dispensacionalismo. En la fe reformada uno puede ser premilenial o puede ser, que es raro, pero amilenial o posmilenial, ¿no? Y no hay tanta disyuntiva, puede haber algún debate, puede haber alguna charla entre hermanos, pero en el dispensacionalismo no es así. En el dispensacionalismo o sos dispensacionalista o no sos nada, ¿no? Es que en esencia el dispensacionalismo históricamente comienza básicamente como un sistema interpretativo, y eso es algo que a veces se obvia. Muy bien. Cuando específicamente la iglesia recibe el impacto tanto dentro y por fuera del cristianismo. Me refiero básicamente al siglo XVIII y XIX, con las obras específicamente por fuera, la obra El origen de las especies de Charles Darwin, y por dentro de la propia iglesia me refiero al High Criticism o la alta crítica, principalmente de teólogos alemanes, como Rudolf Bultmann, que hablaba de la teoría de la desmitologización, colocando muchos de sus libros en dataciones o en periodos tardíos a cuando fueron escritos, y entonces estableciendo que había que sacarle toda la fábula, todo el sensacionalismo, aquello que se le colocó para darle de alguna manera algún fervor a un cristianismo que entraba en decadencia. Así que comenzaron a surgir movimientos como los fundamentalistas, donde ellos entonces su fuerte era decir, no, nosotros nos mantenemos en la escritura y eso es maravilloso y se lo damos. El que hubo un cristianismo que entre ellos estaban ahí, de decir, no, si la Biblia dice tal cosa, no importa si la ciencia aparentemente entra, ¿verdad? Dice que hay una contradicción o que no es correcto, nosotros nos vamos a mantener así. De ahí que la interpretación hermenéutica de ellos va a ser literalista, o sea, y sí, está bien, entendemos el término literal en el sentido de que las palabras no las vemos como místicas o todo alegóricas, seguro que sí, pero dentro del género literario no podemos descuidar que hay figuras retóricas y que hay que verlas de esa manera. No podemos ver una hipérbole de manera literal, por ejemplo, porque si no vamos a entrar en contradicción, y es lo que a veces no se entiende en estos sistemas. Y a veces se hace mucha falacia. Usted va a escuchar de que todo empezó un cambio con Agustín, luego el siglo IV, que es Ciudad de Dios. Con toda honestidad, es pura mentira. El que ha examinado los padres de la iglesia, que dicho sea de paso, tampoco tenemos todas las obras de los padres de la iglesia traducidas para nosotros, pero de lo que tenemos y lo que yo he podido constatar, la realidad es que muchos de ellos tenían posiciones que están muy distantes de ser la posición dispensacional, aunque ellos alegan que esa era la posición de la iglesia, lo cual es sumamente falso. Que hubiese dentro de los padres de la iglesia, lo he dicho en otros momentos dados, premilenialistas, o que se entiende que son premilenialistas, porque a veces no es tan sencillo, ese es otro tema, saber si eran premileniales, porque algunos de ellos tenían un concepto preterista, o sea, veían muchas de
de los pasajes que hoy se ven como un futuro teniendo un claro cumplimiento en el primer siglo, solo que todavía abordaban o esperaban que Cristo viniese a establecer o la consumación del reino, y eso se podría ver como un premilenialismo. Pero el premilenialismo en todo caso era un premilenialismo histórico. Y hay una gran diferencia entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional, que es el que la iglesia de hoy pues sostiene. Para empezar, por dar un ejemplo, una característica básica es que el premilenialismo histórico no hace esa separación o esa distinción entre Israel y la iglesia. Para ellos, los creyentes, los que venían a la fe, judíos y gentiles, venían a ser ese remanente, ese pueblo que daba cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Y así sucesivamente. Así que decir que la iglesia creía un premilenialismo dispensacional y que eso cambia con Agustín, con todo respeto, eso es una mentira, no puedo decirlo de otra forma. Muestra ignorancia y en todo caso, pues que no quisiera verlo así, personas que simple y sencillamente quieren corromper y mentir para sostener su punto. Hay capricho, porque yo he discutido, he charlado con amigos de hermanos libres que son dispensacionalistas, ¿no? De hecho, su teología sistemática de base es creo que la de Schaffer, que es el teólogo por excelencia de ellos, dispensacional. Entonces, ellos te dicen, no, sí, es cierto que no hay una distinción clara entre Israel y la iglesia, pero sí están los elementos fundacionales del dispensacionalismo. Entonces, vos fíjate que, pastor, fíjese que siempre están estos mecanismos de querer, de alguna manera, encontrar el dispensacionalismo en la patrística, cuando lo que hay ideas milenialistas, o el quialismo, llamado quialismo, por ejemplo, en Papía de Hiriápolis, ¿no? Que, si uno se pone a pensar, sería tonto, por decir algo, ¿no? No quiero ser ofensivo tampoco, pero sería tonto decir que los padres de la iglesia creían en una distinción entre el Israel étnico y el pueblo y la iglesia, porque justamente hay otros escritos de los padres apostólicos, como es la epístola de Bernabé, que claramente es una apologética para mostrarle a los judíos que, primero, que ya no tienen autoridad para interpretar el Antiguo Testamento, porque rechazaron al Mesías, y el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. La única hermenéutica, la única interpretación real del Antiguo Testamento es base cristológica. Esto es el pastor Dermas, la epístola de Bernabé. Hace una clara distinción y le dice básicamente a los judíos que ellos se quedaron con la letra, que se quedaron sin el espíritu, que en realidad el Antiguo Testamento apunta a Cristo, y por eso, para interpretar el Antiguo Testamento es necesario ser cristiano y utilizar la hermenéutica cristológica, ¿no? Entonces, sería tonto que dos padres apostólicos estuvieran en desacuerdo en algo que es todo lo opuesto, ¿no? Pensar que hay el pueblo de Dios y también hay un plan para el Israel étnico, cuando, por ejemplo, el pastor Demas es tajante y claro en esto, ¿no? Bien. Así es, no hay nada parejo realmente en la patrística, pero ciertamente no existe el premilenialismo dispensacional, no existe, punto. Alegar eso, pues es mentir. Además que en mi caso particular, yo no creo que los padres de la iglesia son autoridad, creo que nos dan un contexto en términos de poder entender la forma, el acercamiento, la interpretación que se le dio en un momento histórico. Nos ayudan en muchas cosas, a ver si, ¿verdad? A lo mejor alguien nos está criticando porque estamos estableciendo algo que según ellos es nuevo, pero pues nada, viendo a los padres se puede ver que muchos de esos argumentos a veces de que uno está estableciendo, en mi caso, una posición preterista parcial como algo nuevo, y no es nuevo. El preterismo parcial se ve claro en muchos de los padres de la iglesia, y en uno específicamente que escribió básicamente un manual de discipulado que la iglesia de hoy, por razones que yo desconozco, no conoce. Es la Demonstratio Evangélica de Eusebio de Cesarea. Por ejemplo, ahí se establece que la profecía de las 70 semanas se cumplieron, que Mateo 24 era el juicio contra Jerusalén en el 70, y así sucesivamente. Estamos hablando final del siglo IV. Entonces, fue antes que Agustín. Decir claro que Agustín fue quien cambió, que siempre es lo mismo, igual con las doctrinas reformadas. Agustín fue el perverso que también pues trajo el tema de la predestinación y la elección. Claro, el maniqueísmo, sí. Sí. Pero bueno, es que en casa de ciego los tuertos son reyes.
Sí, dice así el refrán. No, pero es interesante esa comparación para ya meternos de lleno en lo que compete específicamente a este vivo. Es lo siguiente, ¿no? La cuestión de cómo el dispensacionalismo tiene cabida principalmente en lo que se llama el evangelicalismo, ¿no? Que es una corriente, podemos decir, de fe evangélica que se desvincula de su raíz católica. De la raíz católica, la verdadera catolicidad, ¿no? Cuando me refiero a la fe católica, se desvincula de la reforma protestante. Es más, básicamente ve a la reforma protestante como los que se quedaron a mitad de camino, ¿no? Entonces, también esa es una estrategia muy interesante, desvincular la fe evangélica de sus raíces protestantes históricas, ¿no? Estamos hablando de luteranismo, de anglicanismo, estamos hablando de las iglesias calvinistas, que son las presbiterianas y las reformadas. Desvincularlo de esa espiritualidad, negándole la posibilidad de algún contacto con la hermenéutica de los padres reformadores, con algún contacto con las distintas interpretaciones de las profecías apocalípticas, y básicamente es aislarlos de todo y dejarlos dentro de ese nicho que es, yo no quiero ser fuerte, ¿no? Pero es cuasi sectario, básicamente, muchas veces el dispensacionalismo militante, me refiero al dispensacionalismo militante. Entonces, pero yo he escuchado muchos debates, he tenido debates no formales, pero he escuchado muchos debates formales entre dispensacionalistas y principalmente amileniales, y siempre hay un caballito de batalla. Cuando se viene perdiendo el debate de manera alevosa, ¿no? Aplicando una hermenéutica, una buena hermenéutica bíblica, hay como, en Argentina se juega un juego que se llama el truco, y la carta más grande es el ancho de espada, ¿no? Cuando tenés el ancho de espada, sos ganador seguro. Tenés que jugar muy mal para que con el ancho de espada no ganes el juego. Entonces, es como que el dispensacionalista se siente que tiene el ancho de espada y que cuando está esperando a sentirse muy acorralado para sacarlo, ¿no? Y estamos hablando de Romanos 11. Específicamente, si no me equivoco, el versículo 26, donde dice, esta frase, San Pablo dice, y todo Israel será salvo, ¿no? Entonces, cuando uno lo lee, de manera rápida, viene leyendo a Pablo, sin hacer una gran exégesis, simplemente de manera devocional, y viene de corrido, podría parecer, pastor, lo digo honestamente, podría parecer que esa idea está ahí en el texto, de que hay un periodo donde el Israel étnico va a cumplir sus promesas y va a ser salvo, ¿no? ¿Qué piensa usted de ese argumento? Trayéndole un tema un poco más general, pero volviendo a Romanos 11, un problema que yo he visto a través de mis años de estudio con relación a diversos temas teológicos consiste en que si nos paramos solamente en algún libro de la Biblia, un capítulo, en algún versículo y lo aislamos, podemos sostener básicamente cualquier posición. Claro. El problema es que una hermenéutica bíblica y la tarea del teólogo consiste en estudiar el marco o el espectro completo, y tenemos 66 libros de la Escritura. Es una tarea ardua donde en ocasiones encontramos paradojas, aparentes contradicciones, y la tarea consiste en ver cómo esos pasajes armonizan, cómo hay congruencia, consistencia, correspondencia y no entran en contradicción. No escogiendo aquellos pasajes que están cercanos a mi posición, a lo que yo he escuchado, a lo que yo entiendo, y dejando aislado aquellos otros que aparentan decir lo contrario. Como Dios no se equivoca ni Dios se contradice, yo me puedo contradecir, pero Dios no. Entonces mi tarea es ver entonces cómo las escrituras armonizan. La escritura es como un rompecabezas, donde cada libro tiene parte de los cuadros o de las figuras que van armando ese rompecabezas. Y hay que buscar todo el consejo de Dios para llegar a una conclusión, y en ocasiones eso no es lo que se hace. De hecho, con toda honestidad, la mayor parte de las personas ni estudian la escritura. Lo que hacen es aceptar o abrazar una posición que entienden, luego de escuchar a una persona, les parece convincente, les parecen buenos argumentos, pero no es el estudio, ni aunque sea mínimo, un esfuerzo por tratar de entender X o Y posición. Lo que me parece entonces que porque entonces se molestan, si no han estudiado, deberían primero darse la tarea de estudiar antes de ser categórico y decir y de señalar y de hablar de herejía. Uno primero examina. Total, el examen
nos va a llevar a poder entender, a tener un marco mucho más amplio, y si no hemos estudiado, si no hemos entendido, o si tenemos una posición correcta, pero la realidad es que es una posición que abrazamos de otra persona, pero que no nos consta, no es parte de nuestro estudio, entonces podemos tener una posición firme sobre la misma. Y si no, y si nos damos cuenta en el proceso que estamos equivocados, yo creo que todo verdadero creyente quiere estar en la verdad, amar la verdad y compartir la verdad. Entonces, ¿por qué no decir entonces, mira, me equivoqué? Esta era la posición que yo sostenía, que fue mi caso. Yo defendí por algún tiempo el premilenialismo dispensacional, pero la realidad es que yo nunca pude trabajar con algunos libros de la Biblia, como lo era el libro de Apocalipsis. Lo he hecho múltiples ocasiones. Cuando lo intenté predicar, casi siempre que llegaba al capítulo 3, o sea, después que llegaba a las cartas, ya para el capítulo 4 en adelante, ya se me hacía muy difícil. El 4 y el 5, pues no eran tanto, pero ya del 6 en adelante hasta el 19, todo ese espectro, ese desarrollo de esos juicios, cómo entenderlos, Claro. requería con toda honestidad de tener un comentarista que yo abrazase, que yo aceptase, copiar sus ideas, y eso era lo que entonces le estaba predicando a mi congregación. Yo soy honesto, no tengo por qué esconderlo, y lamentablemente esa es la posición de muchos pastores al día de hoy, que lo que hacen es repetir, plagiar, ni tan siquiera le dicen a la congregación que lo que están leyendo es el comentario de fulano de tal, para que ellos sepan al menos de dónde están las notas, sino que simple y sencillamente lo dan como verdad y como su estudio. Bien, y es interesante, porque como usted bien dice, todos pasamos por ese periodo, y es un periodo normal de cualquier estudiante, de adherir a las ideas del primer comentarista que uno lee, o el primer teólogo, que básicamente también se encuadra dentro de la espiritualidad en la que yo estoy, ¿no? No sé si soy pentecostal dispensacional, obviamente voy a adherir rápidamente. Pero obviamente que todo estudiante va evolucionando y avanzando en el conocimiento, va aprendiendo metodología y va sabiendo cuáles son los criterios metodológicos justamente para hacer investigaciones y para alcanzar objetivamente la verdad. Entonces, fíjese que usted tiene razón. Se sale del seminario, el pastor que fue al seminario, sale del seminario, pero básicamente ya sale con una hermenéutica, ¿no?, aprendida, y cada vez que va al texto del Apocalipsis, va directamente con esa hermenéutica. Una hermenéutica que no es explicada de la ciencia hermenéutica, de la ciencia de la interpretación. ¿Por qué? Porque la ciencia de la interpretación te da varias herramientas para que vos interpretes. Primero, lo que te enseña es que existen géneros literarios y que cada género literario debe aplicarse sus propias reglas, porque no es lo mismo narrativa histórica que literatura apocalíptica, porque la narrativa histórica generalmente es literal, es narrativa histórica, hechos concretos. Puede haber algún género mezclado dentro de esa narrativa, o alguna figura retórica, o alguna cuestión, pero generalmente la narrativa son hechos. Pero la apocalíptica tiene sus propias reglas, porque tiene una gran carga simbólica, una gran carga de signos, y es necesario estudiar literatura apocalíptica judía para poder descifrar qué significan esos signos, qué significan esos símbolos, y no interpretarlos de manera caprichosa, de acuerdo al diario del lunes o al canal del pastor que dice que el rapto viene dentro de 40 días, ¿no? Entonces, por eso digo, no solamente les enseñan lo que tienen que decir y que tienen que enseñar, sino que no les enseñan la ciencia de la interpretación, que es la hermenéutica, justamente para que después tengan herramientas y si no, no, espera acá, ¿cómo voy a interpretar todo simbólico hasta que llega el milenio y el milenio es literal? ¿Cómo es eso? ¿No? Bueno, entonces eso tiene mucha razón. La formación, pero le voy a decir algo, le voy a sumar algo, pastor. La terquedad a veces de los ministros, que ante la confrontación y las evidencias, no se dan el trabajo, no decimos de que sean convencidos, pero mínimamente de que su espíritu se inquiete y los mueva a investigar sin sesgo cognitivo, ¿no? Es decir, voy a buscar la verdad, no voy a buscar para refutar al pastor Rufat, no le voy a pedir a ChatGPT que me dé argumentos para decirle al pastor Rufat en un debate, no, voy a investigar de verdad. Y eso, lamentablemente, hermano, no lo veo muy seguido. Y usted me imagino que también. Requiere honestamente de humildad, requiere de muchas cosas. Decirle a una congregación como pastor que tiene una imagen equivocada en muchos aspectos de que nosotros cada vez que nos paramos al púlpito, todo lo que hablamos es palabra de Dios, pues eso no es correcto. La realidad es que luego que la escritura pasa por nuestra mente, podría ya estar adulterada de acuerdo a nuestros pensamientos.
Yo me he equivocado en varias ocasiones, he visto un desarrollo en mi progreso teológico, no en todas las cosas, porque no es que uno esté equivocado en todo, y estoy seguro que podría a lo mejor tener elementos que más adelante tenga que corregir. Pero si no podemos tener no sé, hay personas que quieren dárselas de que ellos siempre han estado correctos, de que ellos nunca han aprendido. Pues yo en mi caso no sé, yo no he tenido esa dicha. Yo he ido estudiando teológicamente y yendo corrigiendo las cosas de acuerdo a el conocimiento que voy entendiendo, de acuerdo a la palabra de Dios. Si eso me va a restar autoridad frente a mi congregación, yo se lo dejo a Dios. Yo prefiero ser honesto y decirle a mi congregación, mira hermanos, le enseñé esto, pero luego de darme el tiempo y estudiarlo, y de hecho pedir perdón, ¿por qué pedir perdón? No por haberme equivocado, sino porque en ocasiones tengo que reconocer, y es la mayor veces ha sido porque yo no he sacado el tiempo para estudiar el tema. La realidad es que quise avanzar, quise tomar a otro para adelantar el camino, y luego me doy cuenta que, bueno, pues me metí en un gran problema. Entonces yo tengo que reconocer eso, porque entonces no hice mi mayor esfuerzo por tratar de entender el tema. De nuevo, tratando de cortar camino, mira, lo puedo decir con toda honestidad, en ocasiones porque la gente cree que también lo sabemos todo. Claro, es La gente verdad. nos hace preguntas y creen que siempre tenemos una respuesta. Yo creo que hay ocasiones donde podemos decirle, mira hermano, su pregunta es interesante, válida, oportuna, como sea. Yo en este momento dado no quisiera darle una respuesta sin sustancia bíblica. Permítame posteriormente analizar el tema y luego compartirlo. Pero no queremos dar la impresión de que nosotros dominamos todo el espectro teológico y no existe nadie, con toda honestidad. No nos pongan, al menos en mi caso particular, no nos pongan en ese pedestal. Yo no puedo estar en ese pedestal. Ese es uno de los grandes males que nosotros acarreamos de los liderazgos que hemos aprendido, ¿no? Es esa cosa de que el pastor lo sabe todo, porque realmente no es que es una idea del pueblo, es una idea que los propios pastores generaron. El pastor tiene respuesta para todo, ¿no? Y uno cuando más avanza en el quehacer académico, más ignorante se siente y más se da cuenta que los grandes académicos dicen, no, esa no es mi especialidad, o eso, mira, eso yo te recomiendo que leas a un colega mío que se dedica a estudiar, no sé, supongamos, ¿no? Patrística. Yo no sé patrística, yo me dedico más que nada a la cuestión de la teología sistemática. Entonces, pero eso en el mundo de la gente que no tiene formación no se ve. Se ve un gran orgullo de querer responder todo y querer saberlo todo, ¿no? Y eso es un gran error, y es así. Pero, o si no sé si quiere decir algo, si no... No, regresando al tema de Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, el 26 es el que declara todo Israel será salvo. Podemos cuando gustes entrar en temática y explicarte por qué, me gustaría poder explicar por qué esa interpretación con toda honestidad, sin tan siquiera hacer un estudio exhaustivo, es imposible dentro de la carta. O que había dicho que uno de los problemas es que nos paramos en algún capítulo, en algún versículo, lo leemos y ya con ese único pasaje, con ese capítulo queremos interpretar todo. La realidad es que así nos pasa, no solamente obviando libros que también abordan el tema, sino pasa muchísimo si, por ejemplo, Romanos tiene 16 capítulos. Está muy mal que yo solamente lea Romanos capítulo 11 porque mi interpretación, a modo de ser bíblica correcta, no debe entrar en contradicción con la propia carta que estoy interpretando. Pero el espectro es mayor porque tampoco deben de entrar en contradicción con el resto de los otros pasajes, pero en ocasiones ni lo mínimo. No pasa el criterio. Esa interpretación entraría en contradicción con lo que Pablo establece en Romanos desde el capítulo 1. Pablo no está estableciendo que todo Israel puede ser salvo. De hecho, esta carta a los romanos destruye desde el inicio el dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque si alguien tiene su Biblia, y voy a ser breve para que puedan luego constatar lo que estoy diciendo, porque a mí no me interesa que ustedes
escuchen mis argumentos, sino de dónde surgen los argumentos, la escritura. Cuando Pablo inicia Romanos capítulo 1, lo primero que hace en los primeros 7 versículos es establecer que el evangelio que él está predicando, el evangelio que él quiere comunicar a la iglesia en Roma, es un evangelio que tiene una base en el Antiguo Testamento. De hecho, dice que es el evangelio que había sido prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso es Romanos 1:2. Ya ahí, de antemano, entonces el evangelio no es algo del Nuevo Testamento. El evangelio son las buenas nuevas de salvación de aquella profecía que fue establecida en el Antiguo Testamento. Y Pablo pasa a decir que ese evangelio tiene que ver con el cumplimiento de la obra en su Hijo, en Jesucristo. Y claramente afirma que ese Hijo fue declarado Hijo de Dios con poder en el versículo 4, según la resurrección. Y es por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas, mire lo que voy a empezar a decir, en todas las naciones. Pablo inicia estableciendo que el evangelio en el Antiguo Testamento ya tenía como objeto, como propósito, que la salvación, que ese evangelio alcanzase a naciones, no solamente al pueblo de Israel. O sea, ese marco interpretativo del dispensacionalismo, donde el Mesías viene solo para el pueblo de Israel o para el pueblo de Israel principalmente, y no es sino por causa de que el pueblo de Israel rechaza al Mesías y supuestamente la oferta del reino o el reino como él lo establece, es que entonces Dios abre una brecha para salvación a los gentiles. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo ya desde el capítulo 1 que el evangelio que él quiere predicar en Roma es un evangelio que tiene como fundamento los profetas del Antiguo Testamento, quienes ya habían aseverado que a través de la fe muchas personas o naciones o pueblos serían salvos. De hecho, el versículo clave que lo leemos y algunos ni tan siquiera le prestan atención, solo estoy en el capítulo 1 de Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Vean lo primero que dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El radio del alcance de ese evangelio profetizado no se limitaba o se circunscribía al pueblo de Israel. De hecho, sea de paso, sería para todos los que creerían. Y él dice al judío primeramente, y él va a explicar en Romanos por qué al judío primeramente y también al griego. O sea, los griegos o los gentiles no fueron una añadidura como el dispensacionalismo pretende decir, sino que ya estaba establecido. De hecho, si yo brinco al capítulo 15, y esto es solo por cuestión de tiempo, a Romanos capítulo 15, que casi nadie aborda este tema, me gustaría que pudieran ver, posiblemente no se vean la perícopa ahí, pero en el versículo 7, mi Biblia tiene una perícopa. Sí, lo tiene. Oh, sí, miren bien lo que dice. El evangelio a los gentiles. Quiero que observen que Pablo va a dar un sinnúmero de citas al Antiguo Testamento, porque ya ha dicho desde iniciar la carta que el evangelio que él predica no es algo nuevo que se desarrolla con Cristo, sino que es el cumplimiento de lo que los profetas en el Antiguo Testamento ya habían dicho. Y miren lo que dice, voy a iniciar en el versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Vean que viene a confirmar lo que se había establecido en el Antiguo Testamento, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pero ¿cómo los gentiles van a glorificar a Dios por su misericordia si según el dispensacionalismo el plan de Dios era exclusivo del pueblo de Israel? Pero Pablo no está diciendo eso. Le está diciendo a los gentiles, ustedes no sabían, deben conocer que ustedes formaban parte de ese plan y de ese evangelio en el Antiguo Testamento. Y ahora va a traer un sinnúmero de escritura. Miren lo que va a decir. Como está escrito, versículo 9, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré, dice, a tu nombre. A tu nombre. Y es que, ¿qué es lo que está
citando en el versículo 9, está citando parte del cántico profético de David en 2 de Samuel capítulo 22, porque a David es el rey que se le promete que conforme a la carne, en 2 de Samuel capítulo 7, vendría el Mesías y que el Mesías tendría un reino eterno y que sería el Mesías el que establecería el templo que él quería remodelar o hermosear en sus días, porque entendía que no estaba bien que el tabernáculo del pacto estuviese en una tienda de telas, mientras él, que era un rey inferior al rey que él servía, el rey del universo, estaba en una casa de madera del Líbano, cedro del Líbano, que era algo muy preciado. Así que David quiere hacerle a Dios una casa y Dios le dice, no, tú no me vas a hacer una casa, yo voy a proveer una casa y esa casa la va a hacer ese Mesías, ese rey que vendrá en cuanto a la carne de tu descendencia, pero que conforme a mí es mi hijo. Por eso Pablo inicia Romanos 1 estableciendo que Cristo en cuanto a la carne es el cumplimiento de la profecía de David, pero en cuanto a Dios es su hijo y la demostración la establece sobre la base de la resurrección. Luego dice en el versículo 10 y otra vez dice, o sea, vuelve a citar otra escritura, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Dónde está citando? Está citando ahora el cántico profético de Moisés. Ahora fue mucho más atrás. Está yendo a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. ¿Cómo es posible que los gentiles, escuchen bien, en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43, hayan sido llamados a glorificar a Dios por la obra de salvación que haría el Mesías cuando según ellos nosotros no éramos parte del plan de Dios ni aparecíamos en el Antiguo Testamento? Alguien tiene que corregir su teología. Luego continúa y sigue y otra vez, versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. El versículo 11. ¿Y qué está citando? Salmo 117. Entonces, Pablo una tras otra vez cita el Antiguo Testamento para mostrarle a los gentiles, por eso su deseo de llevar el evangelio a Roma, aunque él no dice que no era dado a continuar o abonar cuando ya había otra persona que había comenzado, pero Pablo entendía que tenía algo que debía compartir y era que los gentiles en Roma debían entender el misterio de la obra de Cristo, que dicho sea de paso es el misterio de Romanos 11:25, que es el mismo misterio de Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Qué misterio? El misterio de que la salvación que traería la simiente, que la simiente no era el pueblo de Israel. Pablo no interpreta Génesis 12:3 o 7 como refiriéndose a los herederos en cuanto a la sangre o a la carne de Abraham, sino en cuanto a los que creen. Y dice que ese misterio tenía que ver también con el momento en el que se cumpliría la plenitud de los gentiles, que es algo que debemos hablar cuando lleguemos a Romanos capítulo 11, porque eso daría paso a que todo Israel fuese salvo. ¿En qué sentido? Ese todo era todo. Bueno, pues no puede ser todo, que es lo que comencé, porque Pablo comienza a argumentar desde el capítulo 1 que el evangelio nunca estuvo limitado a el pueblo de Israel, sino que el Mesías vendría a ser el salvador de todos los que creen. En el capítulo 2 ya pone las bases y dice, especialmente en los últimos 2 versículos de Romanos 2, que no es judío el que tiene la circuncisión de la carne, sino que es judío el que lo es internamente y tiene la circuncisión del corazón. Así que aquí claramente ya en el capítulo 2 está rompiendo con ese esquema y diciendo que los verdaderos judíos o aquellos que son considerados parte del pueblo del pacto, nada tienen que ver ni con la ley ni con la circuncisión, como ahora expresa claramente en Romanos capítulo 3. Porque si algo queda claro en Romanos capítulo 3 es que la salvación siempre fue por una promesa, porque la ley lo único que puede hacer es condenar al hombre. Lo que en Romanos capítulo 4, Pablo va a traer el ejemplo de Abraham para validar lo que ha dicho en el capítulo 3, que todos los hombres son culpables con ley o sin ley. De hecho,
cuando nosotros los reformados utilizamos Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, que es uno de los pasajes que más se utiliza para hablar de la depravación total, de la corrupción radical, de la inhabilidad total del ser humano, en otras palabras, de lo que Pablo aborda en Romanos 5, versículos 12 al 21, o sea, la caída, cómo el pecado del primer Adán va a trascender sobre toda la humanidad. Pablo va a dejar claro que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios y la imposibilidad de que el hombre pueda ser salvo por medio de la ley. Y Pablo va a decir que los judíos debían entenderlo porque su entendimiento era que lo que la ley decía, lo decía para ellos. Por lo tanto, Romanos 3, 10 en adelante, está diciendo que los judíos estaban perdidos, y si están perdidos requerían ¿de qué? De salvación. No puede haber un judío que sea parte del pueblo de Dios sin la fe en Jesucristo y sin ser salvo. Que el dispensacionalismo los coloca simple y sencillamente por sangre, dando a entender que el pacto abrahámico, como ellos lo interpretan, nada tiene que ver con la fe en Jesucristo, y eso es totalmente falso. De hecho, Pablo pasa a Romanos capítulo 4 para decirle a ellos que el ejemplo soteriológico, y esto es importante de poder evaluar el concepto o el marco de la salvación, no es Moisés, no es la ley, es Abraham. En Génesis capítulo 15, versículo 6, y ese es el punto. Moisés. Eso es algo que se pierde, Gabriel, hermano, se pierde, porque se usa Moisés y no es Moisés. El ejemplo, la promesa, para entender el cuadro soteriológico, no es Moisés. Pablo dice, ustedes se han equivocado, es Abraham, y la justificación que recibe en Génesis capítulo 15, versículo 6, le escucho. No, eso es tremendo. El énfasis en Abraham y no en Moisés, ¿no? Como el símbolo identitario del pueblo de Dios, ¿no? No del Israel solamente, sino del pueblo de Dios, porque la promesa en Abraham es clara. Serán benditas todas las naciones. O sea, que si hay un espacio, dentro del espacio-tiempo del devenir histórico, hubo un periodo donde el pacto y las promesas, que eran justamente una especie de ayo hasta que viniera el Mesías, estuvieron supeditadas a una etnia, a una nación, eso no significa que eso permanece así, venida la promesa del Génesis 3:15 y la promesa que se le hace a Abraham en ese lugar donde en él serán benditas todas las naciones. Entonces, la claridad con este comentario de, no sé, 10 minutos más o menos por estos, primero porque nunca le había prestado atención a Romanos 1 y lo había pensado en términos de construcción de una narrativa escatológica, o por lo menos de construcción de una especie de argumento justamente en contra del dispensacionalismo. Pero es brillante porque justamente es el preámbulo de todo lo que viene y ya te está anticipando cómo la estructura del pensamiento de Pablo en este sentido. Así que es brillante, hermano. Brillante. Entonces, es en el mismo capítulo 4 que Pablo va a decir, luego de decirle a los judíos, ustedes saben que Abraham recibe la justificación por medio de la fe. Ahora Pablo va a hacer una pregunta. Esa justificación, esa bienaventuranza de la que habló también el David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Es una bendición solo de exclusividad judía? Y Pablo va a decir en el capítulo 4 que rotundamente no. Y va a establecer que debemos mirar que la circuncisión vino posteriormente, porque la circuncisión Abraham no la recibe sino hasta el capítulo 17 de Génesis. Y el Espíritu de Dios interpreta la razón, el propósito, por qué surgió de esa manera. Dice que fue para quedar establecido, para que hubiese constancia de que el pueblo que sería salvo por medio de la simiente serían solo los que creen, los que vendrían a la fe. Por lo tanto, Pablo les dice, observen que Abraham fue salvo en incircuncisión y que luego recibe la circuncisión como un sello, como una señal de lo que ya había ocurrido en Génesis 15:3. La circuncisión no lo hizo parte del pacto, la circuncisión era el sello de lo que ya había ocurrido cuando le cree a Dios. Pero ahí dice, y es lo relevante, importante, que destruye nuevamente el dispensacionalismo, porque entonces hace ver a Pablo que esa justificación sería para todos los que creen y que Abraham era
padre de los incircuncisos como de los circuncisos. Terrible. Se acabó ya el debate y no hemos empezado. Es que por eso decía, hermano, que cuando uno lee un texto, y yo lo entiendo, o sea, sí es cierto, usted hizo una aseveración y yo estoy totalmente de acuerdo. Si uno lee Romanos 11, 26 aisladamente, uno podría llevarse la impresión, creer, suponer que ahí está estableciendo una promesa de que todo Israel étnico se va a salvar. Es cierto, pero la hermenéutica bíblica que utilizamos para acercarnos al texto no solamente es dentro del capítulo, tiene que comprender todo el libro. O sea, si alguien no entiende el libro que pretende predicar, o sea, yo no puedo pretender establecer en mi criterio o establecer una interpretación de Romanos 11 desvinculada de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cuánto más cuando voy a mostrar que hay un hilo conductor. Porque luego que establece que Abraham es padre primero de los incircuncisos, porque él fue salvo incircunciso, luego recibe la circuncisión, luego en el capítulo 5 ya dice esas justificaciones para todos los que creen y nos coloca a todos en paz para con Dios. Lo escucho. No, que es increíble esto de la afirmación, que a ver, no está diciendo nada que no esté en el texto, pero que muchas veces si alguien no lo dice, no lo saca a la luz, por principalmente lo preso que estamos de ciertas hermenéuticas, no lo vemos. Pero Abraham, primero está la promesa, ¿no? La promesa de Dios. La fe de Abraham en la promesa y posteriormente como signo o sello de esa situación, que esto es propio del lenguaje humano, los signos, los sellos, que como que culminan el pacto que ya se hizo, está la circuncisión. Pero Abraham es salvo sin ser circuncidado. Eso es así. Entonces, esto es tremendo, porque justamente destruye el dispensacionalismo en el sentido de que hay una promesa étnica a los descendientes de Abraham, ¿no? Si los descendientes de Abraham, en los términos que los plantea Pablo, son los creyentes. Eso es así. Los creyentes, los que creen en la promesa, no los que tienen una genética o un ADN o una línea sucesoria difícil de construir en la actualidad con Abraham, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, ya está, terminemos live. No, vamos a seguir, ¿no? Pero digo, ya está, no hay mucho más, ¿no? Es triste, hermano. De hecho, voy a avanzar porque no es mi interés quedarme en estos capítulos, pero voy a avanzar. Luego vamos en ese mismo capítulo 5, una vez recibimos justificación, ya estamos en paz para con Dios. Sí. Y eso nos explica esa gloriosa transferencia, cómo según el pecado del primer Adán nos afecta a todos, también la obra de Cristo sería de beneficio para un pueblo que Dios había escogido de antemano, como se establece aquí en Romanos capítulo 8, a los elegidos. Una vez se establece esa justificación, ahora se nos dice que no debemos vivir debemos vivir por ese espíritu, o sea, por el espíritu o por esa nueva relación de pacto que viene a cumplir Cristo, porque Pablo deja algo aquí muy claro, como lo deja también en Gálatas, aunque en Gálatas tal vez es más preciso en el capítulo 3, y es que la salvación siempre fue otorgada o dada mediante una promesa y que la ley que vino 430 años posteriormente con Moisés, que es el argumento del mismo autor, de Pablo, pero en Gálatas capítulo 3, nunca vino a invalidar la promesa. O sea que la salvación siempre ha sido por medio de la fe, es el mismo argumento. Entonces, lo que hemos sido salvos por medio de la fe, debemos entonces declararnos muertos al pecado, capítulo 6, y vivos, renacidos a una nueva esperanza. Y una nueva esperanza que según Romanos capítulo 7, no nos aleja del Antiguo Testamento de la ley, en el sentido de que nos convirtamos en antinomianistas o personas que rechazan la palabra de Dios, la ley establecida, sino que entendamos de manera clara el propósito verdadero de la ley, que mientras estábamos casados con la ley, que es el argumento o la metáfora de Pablo en Romanos 7, mientras el pueblo estaba casado con la ley, se debía a la ley
y entonces estaba en un sentido condenado por la ley. Pero es que la ley, ese era el propósito. El propósito de la ley era marcar nuestra pecaminosidad. La ley no era una escalera, no era un medio de salvación. Por eso es que Pablo dice en Gálatas que la ley no era contraria a la promesa, sino que la ley hacía válida la promesa o establecía por qué razón la salvación tiene que ser solo por gracia, porque si no fuera imposible. Entonces establece el verdadero propósito de la ley, que es el ayo, que es el esclavo que debería llevarnos a la madurez, al conocimiento, para entender que no hay salvación por medio de la ley, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y nuestra conciencia de condenación para poder ver que el único medio de justificación es aquel que Dios atestiguó, que profetizó, que declaró en el Antiguo Testamento, que es el Mesías. Por lo tanto, el problema no es la ley, dice Pablo en Romanos capítulo 7, el mandamiento es santo, justo y bueno, y nos llama a vivir en el Espíritu en el capítulo 9, en el capítulo 8, pero en ese mismo capítulo 8, que ya hace la transición hacia donde vamos, Pablo va a establecer o va a tener que explicar algo. Bueno, Pablo, hasta aquí has dicho que todo esto es parte de un evangelio que fue profetizado, atestiguado en el Antiguo Testamento y que tiene como propósito la salvación de un pueblo que él mismo dice que fue elegido por Dios y que los elegidos hallarían esa justificación. Pero la pregunta que ahora Pablo tiene que contestar en el capítulo 8 es si los elegidos de Dios van a recibir salvación, porque hay una cadena inquebrantable, específicamente en Romanos 8:30, que a los que predestinó llamó y que los que llamó justificó y que los que justificó glorificó. Entonces, Pablo, te preguntamos, ¿qué pasó con Israel? Israel no era el pueblo elegido, porque ese pueblo elegido masivamente rechaza al Mesías cuando es una ínfima parte o son pocos los que vienen a la fe. ¿Qué pasó? Y ahí es que Pablo empieza a explicar en el capítulo 9 que es que nunca se trató de un pueblo, de una promesa étnica para todo Israel. Aquí lo Bien. Sí, porque acá tengo una pregunta. Sí. Uno viene leyendo, ¿no? Toda la argumentación de Pablo, ¿no? Todo lo que usted viene planteando, Romanos 8, ¿no? Viene acá, bueno, confrontando, ¿qué pues diremos, no? Pecaremos para la gracia abunde, más arriba, creo, sí. No, perdón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, desarrolla y nos encontramos con el 30, que es justamente una parte interesante de Romanos que se usa muchísimo, que es, y a los que predestinó esto también lo llamó, y a los que llamó esto también justificó, y a los que justificó esto también glorificó. Entonces uno se preguntaría, digamos, bueno, ¿dónde quedó el judaísmo étnico? O sea, es una pregunta válida, porque nosotros vemos que todo el Antiguo Testamento está integrado a Israel, es el que desarrolla la historia. Entonces es una pregunta válida hacer esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está? Porque si acá están, ellos estaban dentro del plan divino, ¿qué pasó con ellos? Entonces usted dice que en Romanos 9 empieza a argumentar Pablo sobre eso. Empieza la explicación de Pablo de qué es realmente entonces lo que le ha sucedido a Israel. Y Pablo inicia desarrollando el tema diciendo que no ha fallado esa palabra o ese evangelio en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, o sea, estableciendo que el hecho de que alguien pueda decir que tiene ascendencia al pueblo de Israel no lo hace salvo. Y va a dar unos ejemplos. Va a traer el ejemplo, por ejemplo, de esos primeros dos hijos que va a tener Abraham, que es parte de la alegoría de Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, donde se establece que Ismael representaba aquella parte del pueblo que no sería salva, representan los no elegidos, y la parte de Isaac, que en Isaac te sería llamada o establecida mi promesa, porque Abraham le va a pedir a Dios, si se trata de que tú bendigas un hijo, ya yo lo tengo Ismael, bendice a mi hijo. De hecho, eso está en el momento en que Abraham recibe la circuncisión en el capítulo 17. Abraham le va a pedir a Dios que bendiga a Ismael y Dios le va a decir, yo no puedo bendecir a Ismael porque ya yo he escogido que la promesa o el linaje de ese pueblo va a continuar por medio de Isaac.
Isaac representa, según Pablo, en Gálatas 4, 21 al 31, los que nacen por Dios, o sea, de manera soberana, aquellos en los que Dios obra en sus corazones, o sea, la salvación por elección o predestinación. Luego trae a Isaac, le dice, mira, lo voy a poner más complicado, más fácil de entender. Si todos los herederos son los hijos de la carne, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué los hijos de Isaac, que serían los dos hijos del pacto, según esa interpretación, por qué Dios dice que el mayor no heredaría o no sería hijo del pacto, que serviría al menor? O sea, vuelve a destruirlo porque está estableciendo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El problema es que se trata más de hablar de la elección, es de la elección en términos del contexto de la narrativa de Romanos 9, de quiénes son el verdadero pueblo de Israel. Entonces, fíjese, hermano Gabriel, que la iglesia en términos generales rechaza la predestinación o la elección cuando se trata de la salvación de todos los que van a ser salvos, incluyendo a los gentiles. Pero si se trata de la elección del pueblo de Israel, ellos no tienen problema. Los mismos, es una contradicción, porque los mismos que declaran que la predestinación y la elección no es bíblica, luego terminan afirmando que Israel es el pueblo predestinado o elegido por Dios. Claro, tremendo. Pero qué interesante esto, no lo había pensado nunca así. Y dígame si yo estoy equivocado, porque la verdad que hace bastante, en una época estuve muy, muy interesado en la escatología, hace como 4 o 5 años atrás, y yo soy de tendencia milenial, preterista parcial, pero bueno, hace rato que no repaso y que no estoy tan metido en esa cuestión, pues me interesan otras cosas más de otros rubros de la teología. Pero fíjese, cuando hace la comparación entre Isaac, ¿no? Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho bien ni mal en la elección, dice, el mayor servirá al menor. Esto puede ser interpretado también en cuanto a Israel y la iglesia, ¿no? No, está hablando todavía dentro de Israel, aunque incluiría a la iglesia, pues que la promesa de base siempre incluyó a los gentiles, que es lo que Pablo va a desarrollar más adelante. O sea, Dios no tiene un plan B, Dios siempre ha operado en plan A, solo que dentro de ese plan A Dios tenía reservado el momento en que iba a abrir la brecha para llamar a los gentiles de manera masiva. Eso era parte del propósito de Dios. No fue un cambio en la predestinación o en la ordenación de Dios, sino que dentro de esa ordenación o esa providencia ya estaba establecido el que los gentiles vinieran a salvación. De hecho, cumplirían un propósito que está en Romanos capítulo 10 y 11. Claro, provocar a celos a Israel. De hecho, la conclusión del dispensacionalismo con sus 7 dispensaciones es básicamente que Dios va, digamos, planeando a través de la historia, ¿no? Porque se rompe un pacto y bueno, dice, vamos a remendarlo, armemos otro, vamos a remendarlo, ¿no? Básicamente es también... Prueba y error hasta que logra consumar su plan. O sea, que incluso si uno se pone a pensar, rompe con los atributos de Dios, ¿no? O sea, un Dios que en realidad va aprendiendo o que va conociendo en el desarrollo histórico, una especie, no sé si de panteísmo también, ¿no? O una cosa extraña. Por eso que y le digo esto nomás y le doy la palabra, por eso es que la escatología no es solamente un departamento de la teología que trata del fin de los tiempos, porque siempre está relacionada, la teología está siempre íntimamente relacionada, todos sus departamentos, hablando de teología sistemática, y la escatología tiene implicaciones en la soteriología, y en este caso, si bien es muy sutil lo que estoy diciendo, podría también incluso ir en contra de los atributos divinos, esta cuestión de los pactos, 7 pactos históricos en los que Dios parece que falla en su predestinación o por lo menos falla en su decreto, ¿no? Básicamente. Así que volviendo a lo mismo, en el capítulo 9 Pablo inicia a aclarar que no todos los que tienen ascendencia al pueblo de Israel serían salvos, y eso lo va a ir desarrollando. De hecho, en el capítulo 9 ya le empieza a argumentar lo que se va a ver de manera mucho más clara en el capítulo 10, y es que la justicia en el Antiguo Testamento fue establecida
por medio de la fe, pero ya se hablaba del endurecimiento y que el pueblo de Israel tropezaría en la piedra, y la piedra desde inicio siempre ha sido el Mesías o el Salvador, que eso es otro punto que no entiendo cuál es la controversia con la piedra. Yo supongo que no entienden el Antiguo Testamento, porque la piedra siempre representaba, de hecho, parte del cántico profético es establecer que Dios es la roca o la piedra, el fundamento de salvación, sobre el cual la congregación o la asamblea sería salva, que es la afirmación en Mateo capítulo 16. Por eso ninguno de los apóstoles le preguntó a Cristo: oye, ¿qué es eso de la iglesia? Explícanos, porque eso es un organismo nuevo que tú estás hablando. ¿De dónde salió el término iglesia? No preguntaron porque no era necesario. Sabían que representaba la asamblea o la congregación, porque dicho término ya había sido utilizado en la Septuaginta, que era la versión que predominaba mientras se enseñaba y se predicaba, y también la que usaron mayoritariamente los padres de la iglesia. Entonces, Pablo termina el capítulo 9 en el versículo 33 diciendo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo en Romanos capítulo 9? Bueno, estableciendo que una parte de ese pueblo sería salvo. De hecho, él establece en el capítulo 9 que abrió un vasos de misericordia y vasos para destrucción, que este es otro tema que se desraiga del contexto. Y lo que Pablo está diciendo ya en el capítulo 9 es que el Antiguo Testamento profetizaba que solo un remanente sería salvo y que el resto serían juzgados. Pero hace algo mucho más en el capítulo 9. Cita la profecía de Oseas capítulo 2, donde a Oseas se le dan los nombres de sus hijos, y parte de los nombres de los hijos de Oseas tenían que ver con que no voy a tener misericordia, era el nombre del segundo hijo, y el último: no soy mi pueblo, no son mi pueblo. Pero se profetizó que Dios obraría, llevaría a Israel nuevamente un recasamiento, y donde se dijo que no tendría misericordia, Dios tendría misericordia, y donde no eran su pueblo, serían su pueblo. Y lo interesante en Romanos 9 es que Pablo utiliza la profecía de Oseas capítulo 2 y dice que en esos vasos de misericordia ya estaban incluidos los gentiles. Claro. Mira, acá hay unos dispensacionalistas que me dan un poco de gracia, pero en el buen sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, dice Rufat: los endurecidos fueron la casta, no el pueblo. O sea, ¿de dónde saca? Es un disparate con todo. ¿Qué evidencia hermenéutica hay dentro del texto para decir semejante cosa, no? Ninguna. Lo que sí se puede ver, si lo que se refiere es, por ejemplo, pasajes como Ezequiel 34, Jeremías capítulo 23, donde hacen un señalamiento al liderato que debía conducir como pastores al pueblo, y ese liderato no había conducido al pueblo a la palabra de Dios, había adulterado, había prevaricado. Sí hay unos señalamientos contra el liderato, pero los señalamientos contra el liderato llevan de la mano que al ellos no proveer el pastorado o ese pastoreo sobre el rebaño se había dispersado. O sea, que vivían en la misma perversión porque no tenían testimonio de aquellos que debían darles y proveerles el testimonio. O sea, que llegar a esa conclusión con toda honestidad es no conocer las doctrinas, no leer la Biblia, es querer forzar los textos. Avanzo. Sí. Iniciamos el capítulo 10, ¿y qué tenemos en el capítulo 10? Bueno, en el capítulo 10, para vuelo de pájaro, Pablo va a volver a decir que la salvación no es algo compleja, que ya se había establecido en la ley, que la salvación vendría a ser para aquellos que creerían. Pero Pablo entonces dice: ¿qué pasó con Israel? Porque nosotros sacamos Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Pablo entonces va a preguntar: ¿y que entonces Israel no ha escuchado el evangelio? Esa es la razón por la que no han creído. Y les dicen: no, esa es la verdadera razón de ese pasaje, que lo sacamos nuevamente de contexto para hablar de otra cosa. Pero miren el verdadero contexto de Pablo de Romanos 10:17. Pero digo, ¿no han oído antes bien? No han oído, hace una pregunta en el versículo 18 y ahora responde: antes bien,
por toda la tierra. Miren lo que va a decir aquellos que dicen que no se predicó el evangelio y que era imposible que viniese el juicio porque no se había predicado. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo dice, el problema no es que no han escuchado. El problema es lo que Moisés ya había profetizado y lo dice en el versículo 19. Dice, también digo, no han conocido esto Israel, que está diciendo. Israel desconoce lo que Moisés había dicho. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso es Deuteronomio 32, 21 y es fundamental en Romanos capítulo 11. ¿Por qué? Porque Pablo va a establecer que ya a Moisés se le había declarado que en los postreros días Dios vendría en juicio contra el pueblo de Israel, que es Deuteronomios 31, 29, porque esa generación, que es la generación de Mateo 23, que había derramado la sangre, lo había colmado y vendría el juicio y la ciudad quedaría desolada. Esa generación a la que Jesús está haciendo alusión en Mateo 23 proviene el contexto del cántico profético de Moisés. Y en ese cántico profético de Moisés se establece que antes que el juicio ocurriese, antes de la desolación en el año 70, Dios iba a comenzar a llamar masivamente a los gentiles. Tremendo. Esa es la persecución y el odio que vemos en el libro de los Hechos, que lo leemos y no nos damos cuenta que el escenario por eso es que el libro de los Hechos inicia con la predicación en Jerusalén, pero luego cambia hacia los gentiles, porque ese era el marco profético que debía suceder. Tremendo. Se está cumpliendo todo, pero no lo vemos porque no tenemos el conocimiento. Mire, hermano, yo se lo digo con humildad, fue lo que a mí me pasó por años. Ya que yo dije que esto no era lo que yo creía, una de las razones, y hago una pausa aquí, de por qué yo no podía ver y estaba ciego, era por mi desconocimiento del Antiguo Testamento. Pero mi desconocimiento del Antiguo Testamento estaba ligado a mi posición escatológica, porque mi posición escatológica me decía a mí que yo no tenía que preocuparme, que yo no tenía que indagar, que yo no tenía que profundizar en el Antiguo Testamento, porque yo era la iglesia, era un ente nuevo, a mí me acobija solo el Nuevo Testamento y aquellas profecías del Antiguo Testamento son de Israel. Claro. Entonces, al hacer esa separación, yo me quedo en un vacío teológico y ese vacío teológico no se queda vacío. Ese vacío lo llenamos con suposiciones, con teorías, con a mí me dijeron, el seminario en el que me gradué, el comentarista que yo leo. Usted menciónelo. Y déjeme decirle algo, pastor. Déjeme decirle que esa enseñanza, esa afirmación de que el Antiguo Testamento están las promesas para Israel, que no existe dentro de la historia del cristianismo. No hay un solo autor dentro de la historia del cristianismo, ni de la iglesia antigua, podemos ir hasta el Concilio de Nicea, o hasta entrada a la Edad Media, en adelante, que afirme semejante cosa, completamente anticristiano, completamente ahistórico. No existe una teología que diga semejante burrada solamente cuando aparece el dispensacionalismo. Yo lo digo, me hago cargo de lo que digo, me hago cargo. No. Yo puedo decir y me hago eco y pienso igual, yo no tengo problema en afirmar lo mismo. Me da pena, pero esa es la razón. Yo creo que uno puede ser multifactorial, pero un factor que yo puedo ver es mi desconocimiento del Antiguo Testamento, porque esa misma posición me dijo, no prestes atención. Entonces, Pablo abre su corazón en ese capítulo 10. Y dice, yo quisiera que mis hermanos en cuanto a la carne entendieran, pero él mismo está profetizando, esto ya se profetizó, no se trata de lo que yo quiero, es que Dios profetizó el endurecimiento de Israel. De hecho, no solo lo dice en Romanos 10 sobre la base del cántico profético de Moisés, sino voy más aún. En el versículo 20 y 21, Romanos 10, 20 y 21, aquí hay un problema. Porque en los seminarios ahora se dice que hay 3 Isaías, 2 Isaías, 4 Isaías. Más allá de la locura en los seminarios, en algunos seminarios,
Isaías, el capítulo que Pablo está citando, es Isaías 65. ¿Y cuál es el problema? Isaías termina en el capítulo 66. Esto es un capítulo, escuchen bien, que según los dispensacionalistas es futuro y no se ha cumplido. Sin embargo, Pablo lo está colocando en su tiempo. Claro. O sea, Pablo lo está interpretando a la luz de su Claro, tiempo. está diciendo, esa es la razón del rechazo del pueblo. Está diciendo, está citando Isaías. Cualquiera puede ver que esos versículos 20 y 21 corresponden a Isaías 65, versículos 1 y versículo 2, donde nuevamente, ya nuevamente destruido el dispensacionalismo, Isaías anticipaba que mientras Israel cerraría su corazón, una gran parte de Israel, los gentiles abrazarían el evangelio, pero según el dispensacionalismo, los gentiles no forman parte de las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces Isaías podía profetizar la salvación de los gentiles si los gentiles no estaban profetizados que serían salvos en el Antiguo Testamento? Pastor, Mire, lo dice el versículo 20. ¿Cómo interpreta entonces el dispensacionalismo esto que es claro? Ahí está clarísimo. Pablo está diciendo que esa profecía se está cumpliendo en ese instante, en la predicación, la apertura a los gentiles del evangelio. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué dicen? Hermano, eso es irrefutable, es innegable la afirmación que acabamos de hacer. O sea, no es, eso no se puede. El problema, hermano, consiste en que la mayor parte de las personas que se pasan hablando son estaciones repetidoras. Y yo vuelvo y digo, lo entiendo, hermano, no se sientan mal. Yo lo fui en un momento dado en algunos aspectos, cuando yo decía cosas que no me constaban, que yo no había estudiado, que yo las repetía porque las había aceptado, las había abrazado, las tomé como verdaderas, eran de amplia aceptación, lo que ustedes quieran. ¿Ves? Porque si leyeran la escritura, mira hermano, hasta aquí no hemos llegado y vamos a leer el capítulo 11. Si leyeran la escritura y hemos hecho un ejercicio, pero muy liviano, tendrían argumentos para preguntarse, hay un problema con mi interpretación, porque aquí hay argumentos que entran en una clara contradicción con el dispensacionalismo, pero no se pueden hacer esas preguntas porque no leen. La verdad es que la mayor parte de los cristianos hoy ni leen la Biblia, si somos honestos. No la leen. No la leen. Saltan a conclusiones. Ya usted ve que ahora todo la inteligencia artificial me dijo. Mira qué clase de cristianismo es el que tenemos hoy. La inteligencia artificial me dijo que qué académico es el que yo puedo entender que se use la tecnología para poder buscar fuentes, libros que uno no tiene conocimiento y que debería añadir a su estudio para ampliar, para considerar algún escrito, algún autor que podría ayudarme a entender algo que yo no he entendido. Y que yo veo la inteligencia artificial, véalo como un gran bibliotecario que yo no tomo lo que me da como verdad, pero me podría llevar a referencias que yo luego busco constatar y podrían ampliar mi conocimiento de autores o de temáticas que yo creía que no había un libro, pero sí existía un libro. O sea, no estoy diciendo que no es válido, pero usarlo para sostener una posición, es que el ChatGPT me da me da a mí, el que yo gano el debate es... Claro. Sí, y te da lo que vos querés. Barbaridad. Una vez que te saca la ficha, te da lo que vos querés oír. Es increíble, ¿no? Sí, bueno, tremendo. finalmente, hermano, entramos al capítulo 11. Vamos al capítulo 11. ¿Y qué hay en el capítulo 11? No se apure, pastor. Pablo vuelve y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjate que es el mismo tema del capítulo 8. Sí, increíble. ¿Qué pasó con ese pueblo elegido? Lo va desmontando, lo va aclarando. Vuelve, es como, no perdamos el tema. Vuelve y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo dice, Dios no ha desechado ese pueblo, pero vamos a ver cuál es ese pueblo, porque ya sabemos que nos ha dicho que ese pueblo no son todos los que descienden de Israel. No podemos dejar atrás lo que ya vimos. Pablo va a decir que los que son parte del pueblo son la parte del Israel del remanente. Si algo se ve en los profetas, tanto profetas mayores como menores, es que cuando llegara el Mesías, un remanente sería salvo.
Y lo que Pablo está diciendo en Romanos 11, que ese remanente no ha cerrado, no ha concluido y no podía concluir porque específicamente en Romanos capítulo 11, la temática que Pablo va a abordar es: se acerca el juicio, porque el cántico profético era el juicio en los postreros días, era el día de venganza, era el día de retribución, y ya van a ver por qué esto es importante. Y ese día de retribución traería la salvación de no todo Israel, sino nuevamente, perdonen, tengo que repetirlo, de un remanente. Y un remanente es una parte, no el todo. Y Pablo empieza a decir: yo soy parte de ese pueblo. O sea, yo mismo, mi propia vida atestigua que Dios no se ha separado de todo el pueblo, porque Dios me ha llamado a mí. Y luego trae el ejemplo de lo que sucedió en el tiempo de Elías para contextualizarlo en su tiempo. ¿Qué? Bueno, que algunos creyeron, o como Elías creyó en su tiempo, que Israel estaba sumamente entregado a la idolatría a Baal y que Elías se consideraba como el único o uno de los de los pocos que serían salvos. Yo solo he quedado, le decía. Claro, solo yo he quedado. Y él mismo va a decir, ¿qué le dice la divina respuesta? No que Dios había encontrado, no los encontró, yo me he reservado, porque vuelve el tema de la elección de Romanos 8. Hay un pueblo elegido, no de sangre, elegido dentro de Israel. Hay un Israel dentro de Israel, del cual Pablo dice: yo soy parte de ese pueblo. Y dice que la palabra que vino Elías fue: yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y luego lo interpreta el Espíritu de Dios claramente y dice: así también, versículo 5, aún en este tiempo, Pablo está hablando de su tiempo, ha quedado un remanente. Pero oigan lo que dice: ha quedado, para empezar, dice un remanente escogido por gracia, no por la ley, fue escogido por gracia. O sea que el pueblo de Israel que va a ser salvo es un pueblo que fue escogido. Y luego aclara claramente que si es por gracia, nada tenía que ver con Moisés o con la ley. Esa es la verdadera temática. No tiene que ver con Moisés, es como Abraham, serían los que creen. Tenemos que regresar a Romanos capítulo 4. De hecho, ¿qué le pasa entonces al Israel como pueblo? El del capítulo 9. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos en Romanos 11:7? Los escogidos dentro de Israel. Claro. Aquel remanente que fue profetizado que sería llamado a salvación y específicamente tremendo, antes del juicio. Recién estoy cayendo. Espere, porque mi computadora anda un poco más lenta que la del promedio, ¿no? Porque es increíble, porque es verdad. Acá lo viene argumentando. Después del capítulo 4, lo pone el ejemplo claro de Elías, ¿no? Claro. Remanente. Está todo el tiempo hablando de remanente. Y acá, como dice usted, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí. No, clarísimo. Los escogidos y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los demás? Los otra parte de Israel, que eran el Israel étnico. O sea, ese Israel étnico, que es el que el dispensacionalismo insiste en que es el pueblo de Dios. Pablo está diciendo por el Espíritu que los que no han creído eran parte de los, si lo quieren ver a la luz de Romanos 9, representan los vasos de ira que serían destruidos. Tremendo. Es escatológica la carta a los romanos. Lo que pasa es que la escatología va ligada a la cristología, a la soteriología, a la eclesiología. ¿A quién es el pueblo? Entonces Pablo está claramente estableciendo que no todos serían salvos y lo valida con la escritura. Mire el versículo 8, como está escrito. No cita a Jesús, dice: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y que está citando Isaías capítulo, en el versículo 8 está citando el Salmo, perdonen, es que esta Biblia la cambié y la J, sí, Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10, o sea, en Isaías 29:10 específicamente está esa porción de la escritura
que habla del juicio contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿a quiénes dejó Dios con espíritu de estupor? A los que no eran escogidos dentro de Israel. Entonces, ¿cómo todos se van a salvar? Fíjese que ya está aquí. Uno se tendría que preguntar, si Dios mismo está diciendo que no todos serían salvos, ¿cómo luego podemos saltar a la conclusión de que todos serán salvos? Imposible. Es un salto de fe, no sé, es un salto al vacío. Sí, porque sí, no hay es ningún tipo de imposible. prueba. Es Claro. imposible. De hecho, sí. vuelve y dice, y cita a David en el versículo 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Van a ver por qué estos términos son importantes. Retribución, que es también la venganza o el día de retribución, que es Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 y 36. Se han oscurecido sus ojos, está hablando de Israel. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Agóbiales la espada para siempre. La espalda. Está citando el Salmo 69, que hablaba del juicio de Israel. 1000 Interesante, años. acá dice para siempre. Sí. Nunca lo dicen los dispensacionalistas eso, ¿eh? Ahora, luego que Pablo establece, y ahora estamos llegando, luego que Pablo establece que Dios no ha fallado, que es que hemos entendido mal. Nunca se trataba de todos los judíos en términos a la carne. Siempre serían los que creerían. El ejemplo está en Abraham. No es Moisés. Nadie puede ser salvo por la ley. No tiene que ver con la circuncisión. La circuncisión era una señal de lo que ocurre en el corazón. La circuncisión del corazón. Ahora dice, han tropezado a los de Israel para que cayeran. O sea, ya esto se cerró. Ya Dios no tiene ya más ningún trato. O sea, está hablando en su tiempo. O sea, ya debemos entender que Dios desistió y no va a salvar, no tiene ya nada con el pueblo en términos de la carne, elegidos dentro de ese pueblo, y ahí es que él va a decir, cuidado, gentiles, Dios no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque faltaba el momento del cántico profético que ya establecía que una parte de Israel también vendría a salvación antes del juicio. De hecho, Lucas capítulo 21 nos ayuda muchísimo, porque en Lucas capítulo 21, ahorita vamos a ir, no ahora, porque vamos a ver que Pablo dice que el juicio contra Jerusalén era el juicio de la retribución. Y no debemos olvidar que Lucas 21 es Mateo 24. O sea, es el juicio contra Jerusalén. Y allí se habla de que ese juicio no iba a venir hasta que aconteciese la plenitud de los gentiles. Ya vamos a ver. Entonces la plenitud de los gentiles no puede ser futura porque estaba ligada a la destrucción de Jerusalén. Lo que Pablo está diciendo, cuidado gentiles con creer que Dios terminó ya con el pueblo de Israel, porque todavía antes del juicio que va a acontecer, falta que un remanente que fue profetizado debe ser salvo del juicio contra la ciudad de Jerusalén, o sea, entiéndase el juicio del año 70, que representan los 144,000 del capítulo 7 de Apocalipsis y los 144,000 nuevamente en el capítulo 14. Representan el momento de Ezequiel, capítulo 37, de cuando se cumpliese el nuevo pacto, Dios llamaría a un remanente del palo de Efraín y del palo de Judá, pero en Deuteronomio dice que hay un remanente que sería salvo en medio del juicio. Eso no había acontecido en su tiempo. Por lo tanto, es futuro desde el tiempo de la datación de la carta, porque se escribe más o menos la carta a los romanos, cuando se coloca, pues no, obviamente no estamos en el año 70, estamos en los 50 y tanto, algunos colocan por allá, así que falta un tiempo porque ocurra el cumplimiento de este momento, y lo que Pablo está diciendo es, todavía falta ese momento que él lo va a ligar ¿a qué? Al misterio, y aquí avanzo. Versículo 25. ¿Cuál era el misterio? El misterio estaba vinculado al cántico profético, pero ese misterio está revelado en Efesios capítulo 1, versículo 3, 1 al 6. ¿Y cuál es el misterio? Pablo lo revela,
que esos que Dios escogió en la eternidad, en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, no estaban limitados al pueblo de Israel, sino que incluía gentiles que serían llamados a salvación. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 11 que el tropiezo o ese momento de endurecimiento de Israel ha traído la salvación de los gentiles. Pero eso no lo trae como algo, con un plan nuevo. Él está diciendo eso es lo que ya estaba establecido. O sea, los dispensacionalistas colocan a los gentiles como un plan B, como algo que Dios hace porque Israel rechaza a Jesucristo. Pero Pablo no está diciendo que los gentiles son salvos porque Israel rechaza al Mesías, sino que está diciendo es que el rechazo del pueblo de Israel, del Israel que no era elegido, era parte del plan de Dios a fin de dar paso al llamamiento abrumador de los gentiles, que es el tema que ahora le ocupa en los versículos que continúa. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, Romanos 11:25, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque el juicio iba a acontecer, pero no era final, porque habría una parte de ese pueblo que iba a ser llamado a salir de la ciudad. Eso no es Mateo 24. No le dice Jesús en Mateo capítulo 24, hablándole principalmente a aquellos que conocían que esa profecía estaba ligada a Daniel. Mateo 24, versículos, me parece que es el 15 o el 16, creo que es el 15, liga Mateo 24 a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y allí se establece claramente que entonces vendría la desolación. Jesús llama a los creyentes a huir de la ciudad. O sea, habría un pueblo que debía ser salvo dentro del periodo de tribulación. Y ese es al pueblo al que se refiere cuando dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está citando Isaías 59 y hay un problema para los dispensacionalistas. ¿Cuál? Que Isaías 59, versículo 20, no establece la salvación de todo Israel, sino del remanente. Claro. O sea, si alguien lee Isaías 59, específicamente el versículo 20, dice que los únicos que se iban a salvar serían los que se convirtiesen, los que saliesen de la impiedad de Jacob. Entonces, la profecía de base en Isaías no facilita, no permite ver que todo Israel sea salvo, porque la propia profecía establece que solamente serían salvos los que creerían. De hecho, el pasaje lo estoy leyendo ahora en Isaías 59:20, dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, a los que se volvieren de la iniquidad. No todo Israel se volvería de la iniquidad. Entonces, establecer que el todos son todos sería una contradicción con la propia cita que Pablo está utilizando en Isaías capítulo 59. Ahora, si no es todo, ¿por qué dice todo? Bueno, porque si van a ser todos los que de antemano escogió. Porque Romanos 11 vuelve a hablar de la elección y me salté esta parte porque quería que pudiéramos verlo ahora. Romanos 11:2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Observen que esa afirmación se da antes de el relato de Elías. Lo que está diciendo es, Elías se siente perdido, Elías cree que todo está perdido, pero él no sabe que Dios en su providencia, en su plan, en su decreto, había predestinado a esos que no doblarían sus rodillas. Claro, es interesante porque es el mismo ejemplo. Y en tiempo de Elías es el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque en tiempo de Elías no todo Israel iba a ser salvo, claro, sino que estaba condenado menos 7.000 menos 7.000 y Elías. O sea, entonces es increíble el hilo conductor, es tremendo, pastor. No hay forma de escaparle. No hay forma de escaparle. Si alguien, y aquí finalizo por cuestión de tiempo, y si alguien creyera que estamos adulterando o cambiando, no. De hecho, el versículo que continúa luego de vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad,
En Romanos 11, en el versículo 27, dice, y este será mi pacto con ellos. De hecho, Isaías termina, no en el versículo 20, mi mente no me falla, es Isaías 59, 21, y en el 21 dice que eso iba a acontecer cuando se cumpliese, escuchen bien, la parte que tenía que ver con el nuevo pacto. Y aquí hay un problema para el dispensacional y para muchos. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo en Romanos capítulo 11, versículo 27, que está también citando Jeremías 31, 33 al 34, que el pasaje o la parte donde dice, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados, que cuando quite sus pecados es una porción que viene de Jeremías, del nuevo pacto, y el Nuevo Testamento, para citar solo la carta a los hebreos, establece contundentemente desde el capítulo 7 que Jesucristo es fiador de un nuevo pacto. El capítulo 8 se basa en Jeremías 31, 31 al 34, estableciendo su cumplimiento. Lo mismo se hace en Hebreos capítulo 10. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo que en términos de el nuevo pacto hay algo que no se había cumplido? ¿Qué era lo que no se había cumplido? El momento en el que cuando llegara el día de retribución, el día de venganza, una parte del pueblo sería llamada a salvación porque Dios los perdonaría. Ahora, alguien puede decir, pastor, pero ¿hay algún pasaje que establezca que ese día que usted dice de venganza y de retribución era el juicio contra Jerusalén? Sí. Claro, Jesús, Lucas 21. No. Vamos a Lucas 21. Lucas 21. Lo voy a poner en pantalla para que no queden dudas, pastor. Total, 5 y minutitos. Y aquí con este pasaje termino y lo escucho. Lucas 21, porque hemos corrido mucho y no quisiera, ¿verdad? Tampoco que sea muy largo. Ya he escrito varios libros sobre este tema. Están gratis, pastorrufat.org. Todos mis libros, los que son de mi autoría, yo los he puesto gratis para ser descargados en PDF o leído. Luego puedes buscar, hay un libro que se llama La futura restauración de Israel. Y en mi comentario a la carta a los romanos, también abordo el tema en Romanos capítulo 11. También toco este tema en el libro de Daniel, en las 70 semanas, porque era necesario tocar este pasaje. Así que en Lucas capítulo 21, voy a iniciar en el versículo 22, porque estos son días de retribución. Y dicho sea de paso, casi todas las Biblias, cuando se lee Lucas 21, versículo 22, y habla del día de retribución, está citando Oseas capítulo 9, y Oseas capítulo 9 es que el juicio contra Israel por adulterio. Es una adúltera, es una prostituta, es Apocalipsis, ya estaba establecido. De hecho, es el cántico profético de Moisés, porque en Deuteronomio, no tienen que ir a Deuteronomio, pero quiero cotejar yo mismo que le esté dando la cita bien, en Deuteronomio capítulo 32, en los versículos 35 dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura, porque Jehová, versículo 36, juzgará a su pueblo. Era un juicio contra Israel. Deuteronomio 32, 35 al 36. Ahora, ¿cuándo se cumple el día de retribución? En la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es la plenitud de los gentiles? El juicio contra Jerusalén. ¿Dónde está? Voy a iniciar nuevamente en el versículo 22 y el 24. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas antes escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, y la tierra es la tierra de Jerusalén. E ira sobre este pueblo, no dice sobre el mundo, ira sobre este pueblo. No es el juicio final. No es el juicio final. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. De hecho, si es el juicio final y los gentiles son destruidos, ¿a qué naciones los van a llevar cautivos? Claro, es verdad. Hello.
Si es el juicio final y todas las naciones van a ser juzgadas, mi pregunta es, ¿a dónde van a llevar al pueblo de Israel cautivo? Tremendo, tremendo. Pero todavía más, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ese tiempo de los gentiles está ligado a Daniel capítulo 2, que establecía que el Mesías establecería su reino, que abarcaría las naciones de la tierra en los días postreros. Daniel capítulo 2, y que dicho sea de paso, se usa la misma palabra misterio que en Romanos capítulo 11, porque Daniel le va a decir a Nabucodonosor, tú, oh rey, querías saber lo que iba a suceder en lo porvenir, así traduce la Reina Valera, y Dios te ha mostrado el misterio. ¿Y cuál era el misterio? Que una vez llevado al desarrollo de aquellos 4 imperios sobre los cuales el pueblo de Judá estaría cautivo hasta que la roca apareciera de salvación, se iniciaría el proceso de establecer un reino, una montaña que abarcaría toda la tierra, y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo a los gentiles, parte del plan de Dios, era un misterio, no era claro. El endurecimiento de Israel forma parte no de un plan B, sino de algo que ya Dios había establecido, que ocurriría antes de que Israel pasase por el juicio de Jerusalén. Eso es Romanos capítulo 11. Claramente, nada tiene que ver con una cuestión futura de que todo Israel va a ser salvo, y esa es la razón por la que Pablo va a concluir que tiene que ser de esa manera, porque los dones de Dios son irrevocables. ¿Por qué dice? Eso le iba a preguntar, pastor. Porque estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento que ese remanente sería salvo, y eso que Dios había establecido tenía que tener un cumplimiento. Claro, yo justo le iba a preguntar eso, porque termina acá y dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Cómo se explica eso? Bueno, son enemigos en términos generales porque hay una parte del pueblo que fue profetizado que no creería. Claro. Pero luego, aunque dice eso, paradójicamente dice, pero no significa que todo Israel, por eso le dijo, tengan cuidado con menospreciar al pueblo de Israel, porque Dios no ha terminado con ellos, porque en cuanto a los dones, en cuanto a lo que Dios estableció, en cuanto a los elegidos, los que han de ser salvos, como en el tiempo de Elías, ellos no pueden quedar fuera. Ese plan de Dios tiene que cumplirse, y por eso los dones son irrevocables. Eso va a ocurrir. Es increíble, es muy bueno, porque entonces le está diciendo a los romanos lo siguiente: todavía falta que ese remanente, ¿no?, salga de ahí o sea salvo, ¿no? O sea, como diciéndoles, no tengan animadversión. Recuerden que todavía falta que sea salvo los que Dios eligió de ese pueblo, ¿no? Entonces les estaba advirtiendo, no se hagan los cancheros, voy a traducir en coloquial, ¿no? No se hagan los cancheros, porque todavía falta, porque cuando escribe Pablo, Romanos, todavía no había venido la destrucción del templo en los años 70. Claro. Ahí está, y está claro porque la profecía está claramente cumplida, la de Lucas, la que usted mencionó Lucas recién, 21. Son los eventos de los años 70, claramente. Claro, y la plenitud de los gentiles claramente está establecida con su cierre, con la destrucción del templo. Entonces, si eso finalizó en el año 70, ¿cómo puede ser el futuro? Claro, totalmente. Pero nada, hermano, aquí un breve estudio, y me da mucha pena porque aún hermanos que tenemos la misma soteriología en términos de la fe reformada, luchan con Romanos 11, y la realidad es que, si son honestos, no tienen una contestación, y lo que tratan es de quitar a Israel del panorama. Fíjese que en mi interpretación yo no estoy quitando al Israel, que hay una promesa que todavía claramente es para Israel étnico, pero étnico elegido. Sí. Perfecto. Pero el reformado, por lo general, como no sabe cómo explicarlo, lo que hace es que coloca todo en la esperanza y dice, no está hablando Israel, es la iglesia. Claro, bueno, ese es un error para mí.
Pero lo otro que yo también he visto, y fue mi tendencia por mucho tiempo, de hecho, en algún otro live que hice, dije, a mí ese versículo me sigue haciendo ruido, pero nunca había visto esta explicación, es la siguiente, que yo decía, ojo, yo como milenial digo que quizá en el último tiempo, ¿no? Antes del juicio, haya una gran conversión de judíos por esa promesa. Y yo escuchaba a mileniales decir esto, como que tratan de hacer una especie de concordismo porque se lo entiende como una profecía escatológica de los últimos tiempos. Y yo le digo la verdad, pastor, es la primera vez que no lo interpreto de esa manera, porque siempre no sé por qué, no sé qué estructura hay hermenéutica en mi mente, que siento que Pablo está profetizando previo al juicio final, y nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver porque está usando Deuteronomio 32 y Deuteronomio 32 es el juicio contra Jerusalén. Tremendo. Entonces no podemos alargar el pasaje. Algunos lo que han hecho es tratar de decir, bueno, a lo mejor tiene doble cumplimiento. Claro. Porque cada vez que se quiere algo poner en el futuro, bueno, pues tuvo parcialmente un cumplimiento, fue un ejemplo en el 70, pero como quiera quieren alargar la goma de mascar hasta no sé cuánto, porque imagínense, ya llevamos 2000 años después, y Jesús dijo claramente que iba a ocurrir en aquella generación. Entonces caemos en problemas queriendo defender nuestra posición, donde colocamos la Biblia en una posición donde Jesús entonces se equivocó o mintió, que es lo que han llegado muchos teólogos a decir. Nosotros no lo decimos, pero esa es la pura verdad. Porque Jesús claramente, los académicos saben que Jesús sí dijo que él vendría en aquella generación. O sea, querrámoslo, ellos entienden que Jesús falló. Ahora, esta explicación es una explicación que le cierra la boca porque dice, no, él no se equivocó, se cumplió. Tal y como él dijo. Hay algo que yo he visto y termino con esto y es parte de una de las clases que doy cuando se me pide dar clase, es la hermenéutica, la clase de hermenéutica. Y algo que yo he visto en la interpretación que es correcta es que una interpretación correcta, si usted quiere saber si una interpretación es correcta, una interpretación correcta debe ser coherente, consistente, correspondiente y no entrar en contradicción con el resto de la escritura. Si ustedes miran lo que yo acabo de hacer en esa breve explicación, no hay, con toda honestidad, si que me lo quieren probar con gusto, pruébenmelo. Yo no veo contradicción en la explicación. De hecho, armoniza, mantiene todo el hilo conductor a través de la carta, se establece que sí hay una parte para el Israel étnico, pero que no sería para todos. Se establece todo de manera clara y contundente, sin entrar en especulaciones que yo creo, aquí dice, no, se va aclarando a través de la carta ese panorama y los pasajes de base que Pablo está utilizando del Antiguo Testamento son la pieza clave para poder interpretarlo y saber que lo que Pablo estaba diciendo tiene un fundamento que tenía que tener un cumplimiento en su tiempo, no en el nuestro. Para efectos de Pablo, en su tiempo, por eso él lo coloca hacia un futuro, pero es un futuro inmediato. Va a ocurrir no dentro de mucho tiempo. De hecho, si alguien lee Romanos, y yo no quiero seguir, pero Pablo mismo establece que eso era tan cercano como que Pablo afirma que ya, miren lo que Pablo dice. A ver si lo consigo. Ok. Ya Pablo finalizando Romanos en el capítulo 16, versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve, ¿le parece que en breve son 2000 años después? Sí, está difícil interpretarlo así. Pero pastor, déjeme objetarle algo, déjeme jugar al abogado del diablo acá. Yo no lo veo al diablo atado porque sigo viendo, ¿no? Que el mal y que sigo viendo el pecado y que sigo viendo un montón de cosas terribles.
¿Cómo es entonces? ¿Se equivocó Bueno, Pablo? si lo que estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20, una cosa es la destrucción o el juicio de Satanás final, donde es echado al lago de fuego y azufre. Eso no surge sino hasta Gog y Magog. Pero si estamos hablando luego del año 70, el juicio contra Jerusalén, donde Apocalipsis capítulo 20 inicia estableciendo que Satanás fue encadenado o apresado, esa porción de la escritura no está estableciendo de ninguna manera que es literal, que, o sea, que Satanás no tiene, debemos entender que no tiene ninguna injerencia, no va a suceder nada. Además, si aún quisiéramos ver que Satanás sí está encadenado y no va a hacer nada, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que Satanás es príncipe de potestades, pero él no es el único. O sea, la iglesia, hay un sector de la iglesia, y a mí me da pena porque colocan al diablo como si fuera exactamente la contraparte de Dios. Claro, La misma sí. naturaleza de atributo. Entonces, colocarle todo el peso a Satanás del mal que existe, es decir, que todo lo que acontece en el mundo es el resultado de Satanás. Y eso es, bueno, eso teológicamente no es sostenible. Hay ángeles caídos que no son juzgados sino hasta el final. O sea, mi punto es, aún si alguien quiere poner que Satanás específicamente es encadenado, ahí no dice que todos los ángeles fueron encadenados en ese momento dado, sino que va a ser al final del juicio. Bueno, pero eso es otro tema, no quisiera irme por allá. Sé que es una pregunta relevante y lo es importante, sí. Pero para no salirnos del tema, Romanos 11, el resumo, lo que Pablo está diciendo simple y sencillamente a los gentiles en Roma es: cuidado con caer en la misma arrogancia que cayó Israel y pensar que ahora ustedes son los nenes lindos y, bueno, pues asumir una postura con que Israel es el diablo, son los nenes malos y que fueron totalmente sacados y que Dios los expulsó. Y dice, Dios no ha expulsado, no los puede expulsar porque el pueblo que Dios eligió de antemano, aquellos que formarían parte de la simiente, aquellos que creerían, no pueden ser rechazados porque fueron predestinados o elegidos, van a ser llamados a salvación. Y Pablo les dice, cuidado, todavía Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Lo que pasa es que en el momento en el que Pablo habla, las circunstancias comenzaban a ser muy difíciles para la iglesia, porque Jesús les había dicho que experimentarían una gran persecución, no de Roma, sino de sus propios hermanos. Eso es Mateo capítulo 10. Al punto que les dijo, vuestros enemigos serán los de su familia. Entonces se comienza a crear una hostilidad hacia el pueblo en términos generales y Pablo le va a decir, cuidado, no creen una hostilidad completa hacia todo el pueblo, que a veces nos pasa, aún los cristianos, y a veces yo cuando hablo me pasa por generalizar y colocar todos los huevos en la misma canasta. Yo he cometido ese error. Y tendemos a generalizar y se supone que la gente entienda que es una generalización y que no incluye a todos, pero la gente, nada, como quiera, usted puso a todos. No son todos. Pero bueno. Pastor, quiero hacer una pregunta final que no tiene que ver ya con la exégesis, pero sí sus obras, ¿dónde las podemos encontrar? Porque los hermanos quieren ir a Pastor leer. Rufat, Pastor, mi apellido es Rufat, una R, U, F, una A y una T, como en tren, .org, pastorrufat.org. De hecho, Mercy, yo puedo abrir la página para si usted yo compartirle y decirles dónde está. Hay una pestaña, hay una pestaña en pastorrufat.org. Déjame buscarlo aquí. Acá lo encontré. Ahí lo comparto. Se fue el pastor. Se nos fue. Bueno, lo voy a compartir mientras tanto. Ahora seguro vuelve. Se ve que Esta es la página del pastor. No sé si la están viendo. No, ahora no. Ahí. Esta es la página del pastor Rufat. Por si quieren ir a buscar la bibliografía. El libro es gratis, debe ser. ¿No? Y acá vemos que ahí subió el pastor. Ahí subió. Hola, yo me fui, pero qué bueno que usted me encontró. Yo no sé. Lo habíamos perdido, pastor. Yo mismo me sale. Ahí están todos mis libros, por lo menos de mi autoría, o algunos que he traducido. Ahí están todos gratis. Pueden descargar cualquiera de esos libros en PDF
Ya si los quieren comprar, pues está el enlace a ir a Amazon, que es donde están. Pero ahí los tienen. Mire, el cántico profético de Moisés, que ahí lo está viendo en pantalla, es importantísimo. El que estaba anteriormente es el comentario sobre Mateo 24 y 25, que hablamos, ese, la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que por lo menos yo he escrito hasta ahora 10 libros de escatología. Esa es mi tesis está gratis. Tremendo. Este es el libro de comentario de Apocalipsis de Juan, completo, está gratis también. El milenio es antes o después, están todos los libros ahí, cualquiera puede revisarlo. Lo que siempre digo, hermano, no somos autoridad, ni me quiero contradecir, tienen que hacer su propio estudio, no tomen un libro de nadie, ni de mi persona, para luego decir el pastor Rufat dice. Si usted está diciendo el pastor Rufat dice, lo está haciendo mal. Si usted no puede decir la Biblia dice, hay un problema. Ahora, si usted puede decir, yo leí el libro del pastor Rufat y las citas, las evidencias, los argumentos que él presenta, a mí me convencen, a mí me llevaron a entenderlo, pues gloria a Dios. Pero es porque la Biblia lo lleva ahí. Tremendo, pastor. Le agradezco mucho. Ahí le digo a todos los hermanos, les recomiendo justo este que está en pantalla de lo que estuvimos charlando hoy. Eso fue lo que hablamos, ahí está el libro. Así que, y principalmente a los hermanos dispensacionalistas que se tomen el trabajo de estudiar. Acá hay una cantidad de libros gratis, un montón de trabajo académico, y a lo sumo que lean estas fuentes y ya tengan una... Si van a refutar, por lo menos que sea leyendo las fuentes de los que proponen otra cosa, ¿no? Y ahí encontrarse con los argumentos. Pero bueno, pastor, yo le agradezco mucho por este live. Fue una clase. Siempre que lo traemos a usted, gracias. Es una clase y yo le digo la verdad, salí aprendiendo. Voy a tener que repasar algunas cosas porque le digo, a veces los condicionamientos hermenéuticos son tan fuertes que aun cuando uno adhiere o cree que adhiere, no sé, al amilenialismo, por ejemplo, yo le digo la verdad, hay lecturas como la de Romanos 11:26 que me siguen haciendo ruido y hoy quedó claramente explicado de manera bíblica, o sea, no buscando fuentes por fuera de las escrituras, sino del mismo texto bíblico, de cómo esas profecías se cumplieron, cómo la latencia de Pablo al todavía no haber pasado ese evento está claro en el texto, y que obvio, si en el tiempo de Pablo no había pasado, pero ahora a nosotros pasó, no podemos interpretarlo de la misma manera con esa latencia de aquello que está por venir, porque ya vino. Así que increíble, pastor, la verdad que sumamente agradecido porque se haya tomado casi 2 horas de su día para estar con nosotros. No, hermano, yo de verdad le agradezco muchísimo que me haya invitado. Es un tema que, nada, pues uno da por gracia lo que por gracia ha recibido. Yo soy un estudiante, me considero un discípulo, sigo aprendiendo y si podemos compartir con algo que pueda servir y de ser bendición a otros, pues agradecido. Así que le agradezco, hermano, nuevamente, agradezco a los hermanos que hasta aquí han tenido la bondad y la gentileza de escucharnos. Esperamos que, ¿verdad? Pues haya sido de bendición y, hermano, no se sientan mal en estudiar y en escuchar otras posiciones. No tienen que validar lo que nosotros estamos diciendo. Si ustedes al final lo estudian y le parece que no sé, no se hizo un buen comentario, una buena interpretación de la escritura, pues eso lo dejamos en manos de Dios, pero no se cierren, se lo digo de todo corazón, yo estuve muy cerrado por muchos años y me arrepiento de no haberme dado el tiempo de estudiar. Recuerden que nosotros, especialmente a los que predicamos, enseñamos, la gente nos toma y cree que todo lo que nosotros decimos es palabra de Dios y Dios nos va a juzgar. Nos paramos detrás de esos púlpitos y tenemos una gran responsabilidad. Y solo pensar que yo no quiero desviar al pueblo de Dios, no quiero llevarlo por un camino diferente, pone un gran peso sobre uno como pastor. Así que recuerden que la Biblia es la autoridad. Ningún hombre, y si la Biblia no puede ser interpretada por medio de la Biblia, entonces con todo respeto no hay objetividad. Entonces todo es subjetivo, es cuestión de interpretaciones privadas y aquí nos vamos a quedar sumidos en un mar de ideas donde cada cual pesca y toma lo que quiere. Yo creo que sí hay forma de interpretar la escritura de manera objetiva y la única forma es la que sale o se desprende de la Reforma Protestante. Escritura, interpreta escritura. Tomémonos el tiempo de ver dónde está el pasaje de claridad,
dónde está el pasaje que contesta, dónde está el pasaje que clarifica, que abona, para poder entender. Y ese es el pasaje que debemos colocar para interpretar correctamente la escritura. No la posición de un comentarista, no el seminario en el que yo me gradué, ni la denominación de una iglesia. Perdóneme, yo no soy en ese sentido ni denominacional, ni sigo seminarios, ni nada por el estilo. Si eso le molesta a los seminarios que yo he estudiado o a la denominación en la que a veces he pertenecido, I'm so sorry. Y de verdad, no siento so sorry nada. No sigo grupos. Creo que somos hermanos y pertenecemos y nos debemos buscar, pero no me pongo esas gringolas ni dejo que nadie me las... Si no me los puedes probar por libro de la Biblia, capítulo y versículo, pues yo personalmente tengo problemas. Claro. Yo. Pero estoy hablando de Gilberto Rufá, usted no tiene que creer como yo. Bendiciones, hermano, y me despido y nuevamente, 1000 gracias. Muchas cuando la fe choca con la realidad y la Biblia en la mano no ofrece claridad. Hoy ponemos el dedo sin temor en la llaga social. Lo políticamente correcto es lo que vamos a desarmar. Apaga el piloto automático, que hoy la misa no va así. La ironía es un espejo para ver lo que hay en ti, con guante de seda, pero con el ácido mortal. Si la verdad duele un poco, es que al fin la vas a ver. Y si escucha algo que ofende a su dogma personal, recuerde que el Señor no mandó dejar de pensar. Así que ajuste su cinturón y póngase a escuchar, que este monólogo incómodo ya va a comenzar. Estás escuchando La Duda Bien Servida.